Siento que hoy el Señor me va a utilizar y la verdad es como si la vida se le partiera a uno en dos pedazos, el antes y el después. Y espero que la palabra que nos trae hoy el Espíritu Santo por medio de mi boca la llegue a nuestras vidas. Amén, amén. Quiero que me acompañen en una oración para poner la prédica en las manos del Señor. Nos ponemos de pie un momentito. Padre Santo de la Gloria, esta noche nos abandonamos en tus manos, Señor. Yo renuncio a cualquier conocimiento humano, Señor. Quiero que pongas mi mente en blanco, mi corazón dispuesto, Señor, para tu palabra. Quiero que esta palabra que hoy trae, Señor, llene nuestras vidas, Señor, cámbienos, dé esa sanidad interior, Señor, que tanto necesitamos. Sabemos que estamos en el tiempo de la restauración de Campamento de Dios, y esta palabra quiero que sea de ayuda, Señor, para restaurar todos nuestros corazones y que nuestros corazones sean sanos, Señor. Quiero que tu obra sea restaurada, Señor, y lo creo y lo declaro en el nombre del Señor Jesucristo, Padre Santo. Que esta palabra nos llene en nuestros corazones, Señor, que nos sirva para el cambio que tanto necesitamos, Señor. Necesitamos vivir más en el Espíritu, Padre Santo, para poder ver tu gloria, Padre Santo. Todo esto lo declaro en el nombre amado del único Cristo Jesús. Amén y amén. Que hoy el Señor nos quiere traer una palabra que Él me la dio a mí, casualmente viniendo para acá, para la iglesia, hermano. Hace un tiempo atrás, el año pasado, venía y acá los separadores de la Biblia, ¿no? Estas cositas rojas que traen todas las Biblias. Y venía para acá, yo siempre vengo temprano y ese día se me dio por abrir la Biblia y el Señor me mostraba esta palabra, ¿no? Y cuando llegué acá, recuerdo que le dije al pastor Hugo, cuando el Señor me utilice para llevar el mensaje, quiero que este sea mi primera prédica. Y la semana pasada que ya el pastor me dijo, vea, el sábado usted predica, qué miedo, ¿no? Y bueno, la verdad empecé como, me acordé del versículo y fui al libro de Romanos. Quiero que me acompañen al libro de Romanos 7:7. Me dicen amén cuando lleguen todos. ¿Quién vive, hermano? Cristo. Pues está despierto. Quiero que el pastor Hugo nos acompañe con la lectura. 7:7, ¿cierto? Sí, hermano. Amén. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciera. Mas el pecado, tomando en ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda la codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo con el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y allí que el mismo mandamiento que era para vida, y a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, se engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrar que el pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser de sobremanera pecaminoso. Porque sabemos, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Sí, hasta el 16. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Bueno, hermano, la verdad, yo tampoco entendía, ¿no? Cuando él dice, ¿por qué hago lo que no quiero? Y lo que no quiero, eso hago. Decía, esto es un trabalengua del pastor, del apóstol Pablo, la verdad. Y la verdad me enfrasqué en esta parte de la Biblia, porque a veces uno piensa,
Si el apóstol Pablo recibió el llamado del mismo Jesús, él no lo conoció en carne, pero recibió el llamado de él. Entonces, si eso pasaba ahora que el Señor nos hablara, yo creo que cambiaría nuestras vidas. Eso es lo que piensa uno. Pero él aquí nos muestra que en la vida cristiana hay un proceso que todos tenemos que pasar. Entonces, él dice, ¿será que la ley es mala? No, la ley no es mala. La ley muestra que eres pecador. Él te muestra el pecado que hay en nosotros. Y analizando más el versículo 7, donde empezamos, él dice que no conocía la codicia, sino por la ley. Entonces, él hubiera podido utilizar otro versículo. Yo no mato. No robarás, no, yo no robo. Pero él utilizó la codicia, hermanos, porque la codicia es un pecado más que una acción, es algo que está dentro de nosotros. Yo como sé si el hermano Carlos codicia algo de lo que yo tengo, de pronto mi correa, mis zapatos, eso solamente lo sabe él, el Señor que conoce su corazón. Como yo sé que el hermano Mario de pronto no codicia alguna cadena o algo, es algo que está dentro. Entonces, ese es el mensaje que quiere traer el Señor hoy, de que ese pecado que está en nosotros, por eso el título se llama El pecado que mora en mí. Ese es el mensaje que nos quiere traer el Señor en el día de hoy, porque aún tenemos cosas del mundo. Y en este tiempo de restauración, y le agradezco a Dios que me haya utilizado en este momento, en esta etapa de la iglesia, que estamos en restauración, que estamos en sanidad interior. ¿Qué significa sanidad interior? Limpiar nuestros corazones, sanarlos, porque venimos con heridas y con cosas del mundo que son muy feas y que no nos dejan ver la gloria del Señor. Entonces, yo le puedo aparentar al mundo que soy buen cristiano, que no hago esto, que no hago aquello, pero solamente cada uno de nosotros y el Señor sabe lo que hay en nuestros corazones. Entonces, hoy los invito a que erradiquemos, a que saquemos ese pecado, eso que no nos deja. Es como esta camisa blanca, si tuviera una mancha aquí se me ve. Nosotros somos así delante del Señor. El Señor sabe cada uno de nuestros pecados. Porque los fariseos, mire cómo le dijo Jesús a los fariseos: paredes blanqueadas, por fuera son blancos, pero por dentro están llenos de huesos muertos. Hay veces que nosotros conocemos la ley y sabemos que hay cosas que no son agradables para el Señor, que a veces no pueden estar escritas en la Biblia. Por ejemplo, el fumar. El fumar, yo creo que la Biblia no habla sobre eso, pero en Juan 13:15 quiero que vayamos ahí. De pronto no habla de fumar, pero mire lo que dice en el libro de Juan 13:15, sin perder el de Romanos, ¿no? Quiero que nuestro hermano Diego nos lo lea. Amén. Colabora, por favor. Dice la palabra de Dios: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, así como la Biblia no habla de que no se debe fumar, tampoco dice que Jesús en algún momento fumó. Entonces, el ejemplo de nosotros de vida es Cristo Jesús. Él dice: porque ejemplo he dado, para que como yo hice, vosotros también hagáis. Entonces, si queremos seguir un ideal de vida, ese es de Cristo, porque Él fue santo, y nosotros tenemos que aspirar a llegar allá. ¿Sí? También nos habla en este pasaje de la Biblia, hace mucha énfasis en la ley y lo repite creo que en casi todos los versículos, y yo me puse a pensar: ¿qué es la ley? La ley en sí son prohibiciones, ¿cierto? No hagas esto, no hagas aquello.
Entonces, para el hombre natural, la persona que no conoce de Dios, lo prohibido es lo que más hace, o cuando en el antiguo hombre, lo que más hacíamos. Yo traje 3 ejemplos que me trajo el Señor. Por ejemplo, y yo creo que más adelante me toca a mí, porque yo también tengo hijas, los que tenemos hijas, y he escuchado, cuando la niña empieza a enamorar, empieza con el noviecito y esto y lo otro, y el papá le dice, no, hija, ese muchacho no te conviene, apártate de ese muchacho, no, con ese muchacho no. ¿Y qué pasa? La niña se enamora más. ¿Por qué? Porque el papá se le está prohibiendo que no ande con él. Otro ejemplo, y el ejemplo, porque en eso me desempeño y en eso trabajo, ¿no? De los celulares. Antes los celulares venían por un solo operador. Si usted lo compró por Movistar. Si lo compró por Concel o Claro ahora, simplemente podían colocar la SIM card de ese operador. Entonces, la gente que hacía, vamos a abrirle banda, porque en cualquier momento le puedo meter otra SIM card, ¿cierto? Ahora salió una ley que los celulares tienen que venir abierto banda. Y un estudio que leí hace poco, que todos los celulares que vienen abierto banda, la gente, si lo compra por Claro, no le saca la SIM card, lo utilizan simplemente por eso. Entonces ya la gente ya no cambia de SIM card y ya no abre banda. Un ejemplo bíblico, el de Adán y Eva. El Señor le dijo, de todos estos árboles pueden comer, menos el árbol de la vida. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Comieron y ahí empezó todo esto, hermano. Entonces, ¿pero por qué? Porque el enemigo es astuto, hermano. El enemigo, lo que es prohibido, él no lo muestra como en el fondo es. Porque tenemos que hacer esta comparación. Lo prohibido es pecado. Y el pecado así no se te muestra feo, ¿cierto? Si yo soy casado y el Señor sabe que mi debilidad en las mujeres, Él no me va a mandar una muchacha fea, ¿sí o no? Él me manda la más bonita de todas, ¿cierto? Pero para hacerme caer. Entonces el pecado siempre se le muestra, hermano, de una u otra manera, pero se muestra bonito, llamativo o provocativo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué digo provocativo? A los que en su día anterior de pronto les gustó el guarito, el traguito, ¿sí o no? Cuando uno empieza a buscar del Señor y la debilidad era el trago, entonces todos los amigos empiezan a buscar, a invitarme a tomar. Tómate este trago, ¿cierto? Entonces, el Señor me daba a mí una frase muy bonita y creo que tuve la oportunidad de compartirla con el hermano Mario, porque a pesar de que el pecado se muestra bonito, llamativo, provocativo, el fondo es derrota y muerte. Eso es lo que tenemos que tener presente. Y buscar más de Dios para que el Señor nos dé algo muy importante que es en la vida del cristiano, la vista espiritual, para poder discernir qué viene de Dios y qué no. Porque el enemigo también se viste como ángel de luz. Y como dicen en el mundo, no todo lo que brilla es oro. Y mire, y quiero que esta frase la recordemos. Dice, el pecado siempre te va a llevar mucho más allá de lo que tú quieres ir. Y siempre te va a costar mucho más de lo que puedes pagar. El Señor me hablaba y esa fue una frase que me dio, y yo sé que viene de parte del Señor, porque es una frase que es para edificar, para mostrarnos que el pecado a ti en el momento te atrae y te da la golondrina para que tú te contentes, pero después te lo cobras con creces, porque el enemigo nada lo hace gratis.
es lo que quiere hacernos caer, quiere destruir, quiere vernos en el suelo. Cuando empezamos a buscar del Señor, cuando lo reconocemos y lo aceptamos en nuestro corazón, el viejo hombre se frustra, hermano. ¿Por qué? Porque entre más maduros somos, el antiguo hombre se va a frustrar más. ¿Por qué? Porque cuando somos nuevos en la palabra, cuando conocemos, nos llegan el mensaje, hacemos la oración de fe, nosotros hacemos cosas que sin pensar desagradamos al Señor. Y pensamos, como no conocemos, pensamos que están bien para nosotros mismos, porque cada quien a veces se hace sabio en su propia opinión. Entonces andamos con amigos, seguimos con las costumbres del mundo. Yo era, y lo digo como testimonio, yo era de los que aún cuando empecé a llegar acá, iba a jugar un partido y antes de jugar el partido me echaba la bendición. Entonces, después el Señor me fue mostrando que esas son cosas desagradables para Él, esas no son cosas del Señor. ¿Sí entiendes? Pero entonces, cuando ya conocemos del Señor y adquirimos cierta madurez espiritual y en el camino del Señor, ya apartamos esas cosas. Apartamos que el amigo tomador, el otro, que ya no hacemos esto, ya yo no me echo la bendición, ya. Entonces, el viejo hombre se frustra, o sea, cuando hablo de frustrar, se va muriendo cada día más, porque ya no hacemos esas cosas, hermano. La otra parte, el Señor nos quiere decir que para el Señor no hay cosas intermedias. No es que yo estoy aquí, a un ladito, un pie en el mundo y otro en el Señor. No. O eres del mundo, o eres del Señor. O eres del mundo, o eres de Dios. Porque el Señor no puede habitar en un reino dividido. Un reino dividido es un reino que se va a acabar. Entonces, el Señor nos muestra los dos caminos. O lo seguimos a Él, o seguimos al mundo. Porque a veces llegamos a los caminos del Señor, pero sí, Señor, yo creo en ti, yo creo en todo que tú eres mi Salvador, todo, pero estas cositas de mi vida no me las toques, son mías. ¿Sí entiendes? Entonces yo creo que el Señor no se agrada. Donde tenemos que ir, tenemos que ser testimonios. El testimonio es algo muy importante en nuestras vidas. Como una vez yo le decía al pastor Hugo, del testimonio de nosotros dependen muchas cosas, o que se pierdan muchos o que se salven muchos. Porque yo, viniendo aquí en el mundo, sigo haciendo lo mismo. Entonces, ¿ves? Por eso yo no busco de Dios por eso. ¿Sí? Allá en la iglesia rezando y lo ven con la Biblia de atrás y aquí bailando y tomando. Entonces, del testimonio de nosotros depende todo eso, depende de que nuestras vidas se salven y la de muchos también. Porque si la gente del mundo ve el cambio en mí y dice, sí, yo quiero ir donde ese Dios que tú vas, porque también quiero que mi vida cambie. Amén, hermano. Amén. Entonces, tenemos que tener muy presente eso. Primero, un cambio verdadero. Y luego, demostrarle al mundo y a todas las cosas que hay que sí podemos cambiar de la mano del Señor. Amén. Amén. El apóstol Pablo también nos explica en el libro de Romanos, en esta parte, de que es muy difícil aquí, y repito el versículo 15, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces, el apóstol Pablo, pero ¿por qué yo hago esto y esto es lo que yo no quiero hacer? ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? Porque él aquí intentaba hacer lo bueno estando en la carne.
viviendo en las cosas del mundo. Y si tratamos de buscar de Dios estando en el mundo, eso va a ser imposible, porque el mundo está aquí y Dios está acá. No podemos juntar las dos cosas. ¿Sí me hago entender? Y quiero que esta palabra nos llegue al corazón. Por eso Él dice aquí en el versículo 24, vayamos un poquito más abajo, hermano. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque Él trata de hacer lo que Dios quiere estando en la carne. Y mientras que nosotros intentamos hacer esto, es muy difícil ver la gloria de Dios. Nosotros a veces queremos buscar de Dios estando en la carne, y el Espíritu por allá a un lado. Y ese no es el camino. Si queremos buscar de Dios, primero tenemos que hacer vivir el Espíritu y morir en la carne, para poder ver la gloria del Señor, para poder ver el rostro del Señor. El Señor también me ha dado una clasificación de 3 clases de personas que nos cruzamos en los caminos de Dios, y en algún momento nosotros también fuimos alguna de ellas. La primera es el no cristiano. El no cristiano es aquella persona que no conoce de Dios, que la influencia de él es el mundo, el pecado y Satanás. Es una persona, es una creación del Señor, mas no es un hijo de Dios, por lo que no lo ha conocido. Por eso se llama hombre natural. Y esta clase de personas, por más que se arrodillen, por más que dicen, no, es que yo le oro al Señor, yo le pido, el Señor no los va a escuchar, no los va a hacer escuchar. Porque Él dice en su palabra, y vayamos al libro de Juan 9:31. Hermanita Natalie, hágame un favor, me lo lee. 9:31, el libro de Juan. Dice la palabra: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a él se oye. Entonces, Él dice que al pecador no lo oye. Entonces, esta clase de personas, estos los que son no cristianos, la gente del mundo, como lo queramos llamar, por más que ellos dicen que van a la iglesia, que se arrodillen, el Señor no los va a escuchar, porque la influencia de ellos es el mundo y el pecado y todas las cosas que están en ellos. La segunda clase de personas es el cristiano mundano, y quiero más adelante hacer quiero hacer énfasis en esta clase de personas, porque el Señor me decía en mis oraciones, no quiero de esas personas en campamento de Dios. Todo el que se encuentra aquí en este lugar es porque buscamos en verdad al Señor y estamos apartados de las cosas que hay en el mundo y no queremos saber nada del mundo, porque si venimos aquí es porque reconocemos de que Él es el único que nos puede salvar. Porque si venimos aquí porque quiero que me cure esta enfermedad, si quiero que tener la bendición económica, todas esas cosas van a llegar, pero por añadidura, dice el Señor. Yo recuerdo, y la verdad, esto que voy a decir sí no es mío, me lo enseñó mi hermano Mario, en esa parte de la Biblia de la señora que tenía flujo, y ella decía, que conocemos todos con el cántico del borde de su manto, ella decía que si tan solo tocar el borde de su manto, ella no dijo seré sana, ella dijo seré salva. Ella buscó a Jesús por su salvación, y a ella su vida no le importaba.
ella lo que le importaba era la salvación. Y eso es lo que hoy los invito, hermanos, que busquemos a Dios, porque Él es nuestro Salvador, Él es el que nos da la libertad, y solamente en Él podemos descansar e encontrar un verdadero reposo, porque de pronto en el mundo muchas cosas nos pueden mostrar que en verdad reposamos, pero son cosas pasajeras. En el único que podemos encontrar el descanso y la salvación es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, esta persona, el cristiano no mundano, tiene las dos naturalezas: la de Dios porque lo conoció, pero no se quiere apartar del mundo, quiere seguir en las cosas del mundo, quiere seguir escuchando las cosas del mundo, la música, el baile. El Señor dice que los borrachos no toman, entonces no, yo no me voy a tomar unas 3 cervecitas y no me emborracho. Así piensan estas personas. Y se engañan a ellas mismas pensando que van a encontrar la salvación en el Señor. Pero si no nos apartamos del mundo, es muy difícil. Es muy difícil. Encontramos también el cristiano espiritual. Y aquí, en esta hojita, escribí: somos todos los que estamos aquí. Y puse entre paréntesis. Y digo somos porque eso debemos declarar. Y al menos yo creo que todos los que estamos aquí somos cristianos espirituales, que vivimos en el Espíritu y estamos en esa lucha día a día contra todas las cosas del mundo. Porque cuando llegamos a este lugar, yo no quisiera salir de este lugar, porque aquí yo me siento libre, siento paz, porque estoy a los pies del Señor. Pero salgo allá, ya vienen los problemas, ya vienen las deudas, ya viene todo lo que encontramos en el mundo. Entonces, dice aquí, los cristianos espirituales somos los que tenemos a Dios en nuestras vidas, y nuestra única influencia es Dios, y todos los días le pedimos al Espíritu Santo que nos dé la fortaleza, y a nuestro Señor Jesucristo que con su vida limpie la mía, que con su sangre limpie mis pecados. Porque todos los días nos tenemos que poner a cuenta con el Señor. Todos los días, de una u otra manera, o a veces sin darnos cuenta, ofendemos al Señor. Entonces, debemos pedirle perdón por el pecado mío y el de mis hermanos. Dice aquí este estudio que los cristianos mundanos, quiero hacer énfasis y enfocarme en esto para que se cambie eso, para que salgamos de ese yugo. Dice, el cristiano mundano siempre está en una lucha permanente, siempre quiere luchar. Yo tengo a Dios en mi vida, pero sigo con el pecado ahí guardado, y no lo declaro, y no le pido perdón al Señor por ese pecado. Entonces, mientras estas personas siguen así, su vida va a estar de derrota en derrota, y al final de derrota y derrota es la muerte, y ni siquiera la muerte carnal, sino la muerte espiritual, porque el apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, si carnalmente nos llega la hora y morimos, y estamos en los caminos del Señor, qué bendición, qué alegría. Por eso dice, es una ganancia. Si el Señor ahora es la voluntad de que aquí lleguen mis días, para mí sería una gran alegría, porque muero en los caminos del Señor. Entonces es una ganancia.
Entonces, hermanos, cuando llegamos a los pies del Señor y el Señor nos limpia esos pecados, pero nosotros volvemos a repetir esos pecados. Recuerdo cuando María Magdalena la iban a piedrar, se fueron todos los que la juzgaban. ¿Y qué le dijo el Señor? El Señor le dijo: ve y no peques más. Los que tienen oportunidad de ir a mi local, creo que esto lo compartí con el hermano Mario. Yo tengo cierta clase de problemas en mi local, de distintas índoles, se podría decir así. Pero el Señor a mí me puso el sentir, y ojalá, así como me puso el sentir a mí, también lo llegue a sentir a ustedes, de hacer una lista de todos esos problemas y de todas esas cosas que debo cambiar de mi vida. Y la semana pasada el hermano fue y yo había tachado uno y estaba súper contento. Y ahora esta semana que volvió a ir, ya taché 2 más. Ya no le voy a decir la cantidad porque uy, se manqué, ¿no? Entonces ya taché 2 más. Y a medida que el Señor, yo todos los días le pido al Señor que me dé la victoria para darle la honra y la gloria a Él. Y cada día que tache el Señor, para ti es la honra y la gloria. Entonces, eso lo hago por fe, porque yo sé que el Señor me va a dar la victoria. Pero como le decía el hermano, no es simplemente tachar toda esa lista, ya borrarla y romperla y ya, es no volver a cometer esos errores. Ahí está la verdadera solución a nuestros problemas. Porque si el Señor a ti te da la victoria y te libra de ese problema y vuelves a cometer el mismo pecado, no haces nada. La idea es que el Señor te dé la victoria, pero no volver a cometer el mismo error, no tropezar con la misma piedra. Entonces, el Señor, en una prédica que daba el pastor Hugo, vayamos un momentico al libro de Mateo 11:30, versículo muy cortito. El hermano Carlos que nos la lee. Mateo 11:30. Mateo 11:30 dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén, hermano. Amén. Entonces, yo me preguntaba, yo le preguntaba a Yané, más que salíamos acá, ¿y tú qué entiendes con eso? La verdad yo no entiendo. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y meditando, y medité, y llegó palabra del Señor a mí. ¿Qué quiere decir cuando mi yugo es fácil y ligera mi carga? Quiere decir que si tú y todos los que estamos aquí y yo también tengo un problema, el Señor sabe que tú puedes vencerlo. Él no te va a dar un problema ni una carga más pesada de la que tú puedas llevar. Él no te va a dar una cruz más pesada que la que tú puedes cargar. Si tú tienes ese problema hoy, es porque el Señor sabe que si lo buscas a Él, vas a vencer. Amén, hermano. Amén. Entonces, recuerdo, me llegó una vez un mensaje muy bonito y lo guardé en el computador de Facebook. Y ni siquiera tiene palabras, simplemente eran imágenes, escenas. Iban gente con cruz, ¿no? Con unas cruces cargadas, bastante gente. Y ahí en primer plano, un señor cargando la cruz, ¿no? Y él veía que la cruz le arrastraba en el piso, ¿no? Y llegó un momento en que ¡pum! Tiró la cruz y buscó un serrucho y cortó la punta. La cortó, entonces ya era menos pesada la cruz, pero cuando llegó un abismo, entonces todos los que tenían la cruz la tiraban al otro lado y pasaban. ¿Y cómo hizo el que la cortó? Entonces, si tú hoy tienes ese problema,
es porque sabes que el Señor sabe que si buscas de él, te va a dar la victoria y vas a ver la gloria del Señor. Entonces, Señor, ¿por qué este problema? Señor, ¿por qué este otro problema? Y de pronto lo que voy a decir suena como frase de cajón, pero en verdad es la única forma. Si tienes este problema es porque el Señor quiere que busques más de él. Como lo que pasó ahora con nuestra hermana Ángela. Y la verdad me alegro porque el Señor puso palabras en mi boca y le dije, estás pasando por algo difícil. Tuviste un accidente, todo lo que ha pasado, ahora mira lo que te sucedió. Pero, ¿será que el Señor quiere verte así? El Señor no te quiere ver así, sino que Él sabe que si esto te pasó, este problema lo tienes, es porque Él quiere que busques más de Él para que veas su gloria. Porque si nos apartamos de Él, va a venir un problema, otro problema y otro problema. El peso de tanto problema y tanta cosa del mundo nos termina tirando el suelo. Entonces, si tenemos un problema, si tenemos una dificultad, una o dos o tres, el Señor permite que pase eso para que veas su gloria. Pero la gloria de Dios solamente la vemos si estamos cerca de Él, si estamos de la mano de Él. Si no, no va a pasar nada. Nuestra vida va a quedar estancada y llega la hora y listo. Bajamos al sepulcro y simplemente esperar la orden del juez. Porque algún día todos tenemos que entregarle cuenta de nuestros actos al Señor. Y para que seamos salvos, tenemos que, yo creo que ser más blancos que esta camiseta. Tenemos que presentarnos puros. Porque mi carne y mi sangre entrarán en el reino del Señor. El Señor me da otra frase muy bonita y dice: la dependencia en Cristo, el poder del Espíritu Santo y la fuerza de su palabra nos lleva a la victoria. La dependencia de Cristo, reconocer que sin Él no podemos, reconocer que a nuestra fuerza no podemos. Esa es la dependencia en Cristo, el poder del Espíritu Santo, que cuando reconocemos al Señor como nuestro verdadero Salvador, el Espíritu Santo mora en nosotros y está con nosotros y sobre nosotros, y ninguna saeta del enemigo nos alcanzará. Y la fuerza de la palabra, cuando nos habla de la fuerza de la palabra, es que tenemos que continuamente estar leyendo la palabra del Señor. Continuamente tenemos que estar buscando, escudriñando cualquier tema, buscar la palabra, pero todo es guiado con la palabra, porque Él nos dejó un manual, y este es el manual. Cuando compraron ese televisor, vimos un manual para ver cómo prenderlo, cómo apagarlo, cómo conectarle esto y lo otro. El manual de vida es este. Leamos la vida de Cristo, leamos cómo vivió, leamos cada una de sus enseñanzas. Que esto el Señor nos lo dejó para nosotros. Para nosotros es este librito, para los que creemos en Él. O cuando he visto un pecador leyendo la Biblia, ¿no? Porque Él dice, no, yo puedo, yo solo. Eso después de la muerte no hay nada. Uno se muere y se acaba todo. Eso es así el discurso que dice. Entonces, si piensan eso es porque no reconocen a Dios. Y lo más curioso es que cuando pasan por una iglesia tuvo la bendición. El sicario va a matarle, tuvo la bendición. ¿Sí o no? Entonces no saben que ellos están
bajo el dominio del enemigo, bajo el dominio de Satanás. Pablo nos hablaba, el apóstol Pablo nos hablaba en el versículo 7 de que viviendo en la carne no alcanzaremos la gloria del Señor. Pero si leemos el versículo 8, tiene un título que dice viviendo en el Espíritu. En Romanos 8 dice viviendo en el Espíritu. Entonces, en el versículo 8, en el capítulo 8, versículos 6, 8 y 10, nos muestra que viviendo en el Espíritu veremos la gloria del Señor. Leamos Romanos 8, 6. Manito Diego nos colabora, por favor. Amén. Dice la palabra: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El 8. El 8, 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y el 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, mire hermano, de aquí Él nos da la pauta y nos muestra que en la carne no se puede. Que Él hasta llegó a decir, miserable de mí, porque Él lo intentó a su propia fuerza. Buscar de Dios estando en la carne, y no pudo. Pero luego se da cuenta que si buscamos de Dios viviendo en el Espíritu, alcanzaremos la victoria que todos queremos para nuestras vidas. Es que a veces, como le dije anteriormente, buscamos de Dios, pero no, Señor, estas cositas, estos hábitos que yo tengo, no me los toques, esos son míos. Y el Señor me decía, es que no es cambiar la sala, no es cambiar los muebles para que la casa se vea bonita, no es cambiar la silla de madera por la silla de plástico, es cambiar la casa, es dejar que el Señor entre a todas las áreas de su vida y haga un cambio verdadero, porque de nada me sirve venir acá y leer la palabra y alabar al Señor y llevar el mensaje si en verdad en nuestro corazón no está dispuesto para un cambio verdadero. Porque nosotros nacimos y somos hechos para adorar al Señor. El libro de Salmos 147:11 nos lo confirma. Quiero que el pastor nos acompañe con la lectura.